enseñarles, ¿no? Un video que puede servir como introducción. Es corto. Sociedad civil en el mundo promueven desde hace más de 10 años esta fecha, pues cada vez son más evidentes las consecuencias del uso excesivo de plásticos en todo el planeta, como la contaminación de mares o la muerte de distintas especies marinas y terrestres. Según información de la Organización de las Naciones Unidas, los daños que provoca el plástico afecta particularmente a América Pero no Latina, se escucha. donde las empresas invierten grandes toneladas Tienes que presentar por ventana para poder escucharlo, no a través de pantalla. Cambia la presentación y transmite la pantalla a través de una ventana. Pestaña, perdón. Ahí te salen cuando presionas. Sí, Cancela y vuelve a presentar. Gracias. igualmente, gracias a ti. Ok. y transportar alimentos. Diversos cálculos indican que la vida promedio de una bolsa de plástico es de 15 minutos y su degradación total del planeta tarda alrededor de 100 a 400 años. El reciclaje, pese a ser una buena iniciativa para evitar su propagación, ha dejado de ser suficiente para tratar el problema de contaminación que enfrenta el mundo, pues el empleo masivo de plásticos en general no va a la par de la cantidad de producción de artículos que pueden reutilizarse. Por ello, la medida más eficaz en nuestros días es evitar su uso. México, a la par de otros países, ha implementado medidas para la disminución en el uso de bolsas de plástico, como su prohibición en diferentes ciudades de la República, como Querétaro, Tijuana y para el 2020, la Ciudad de México. Aunque las medidas establecidas son menores que el problema, se trata de una importante iniciativa que va en contra de su comercialización y propagación en todo el país. Con información de Marco Basurto, Notimex. Bien, a ver, hablemos un poco de los plásticos, ¿no? Y cómo esta problemática ha ido creciendo a lo largo de la historia. El plástico fue creado en el año 1860 por el norteamericano Wesley Hyatt, ¿no? Uno de los primeros plásticos fue el celuloide, que luego se utilizaría para fabricar películas, bolsas y otro tipo de materiales. No fue hasta entonces en que las primeras bolsas de plástico se introdujeron en Estados Unidos exactamente en el año 50, ¿sí? 1950, como una alternativa, digamos, más conveniente, económica, más sencilla, más fácil, ¿no? Y fue su popularidad, justamente la facilidad de su uso y su bajo costo de producción, lo que lo volvieron tan famosa, ¿no? Recordemos que para generar una sola bolsa de plástico se necesita solo un minuto para elaborarlas, ¿no? Entonces, a medida que se extendía su uso, las bolsas de plástico se convirtieron en una elección cada vez más común en todo el mundo. Eran ampliamente utilizadas por los minoristas, debido a su durabilidad, facilidad de transporte, y desde los 60 la producción de plástico se ha incrementado hasta 20 veces hasta la actualidad, ¿no? A medida que las bolsas de plástico se extendían, también lo hacía sus impactos negativos, ¿no? Que ya más adelante lo veremos, y se convertían tanto en una amenaza seria para la vida silvestre y los ecosistemas, ya que sabemos que hoy en día que las bolsas terminan en los océanos y otros cuerpos de agua, entre otros causando daños a la fauna marina y contribuyendo a la formación de las islas, ¿no? De residuos sólidos. En resumen, digamos que las bolsas de plástico es un ejemplo de cómo la invención aparentemente útil y sencilla y conveniente puede tener consecuencias ambientales significativas si no se gestionan adecuadamente como en la actualidad estamos en el presente, ¿no? Y esta medida ha generado crisis ambientales que hoy en día las estamos sufriendo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, bien. Bien, ya sabemos que las bolsas de plástico tienen un impacto muy significativo y negativo en el medio ambiente. En promedio se usan al año aproximadamente 30 kilos de plástico por cada persona. Al año se suman cerca de 3 millones de bolsas plásticas
casi 6.000 bolsas por cada minuto. Imagínense la cantidad que esto representa, ¿no? Y solo en Lima Metropolitana y el Callao se generan 880 toneladas por residuos de plásticos al día, representando un 45-46% de residuos a nivel nacional, ¿no? Es mucho, es bastante. Entonces, muchas bolsas de plástico terminan en el medio ambiente, ¿no? Después de que lo usamos. Imagínense, tal como mostró el video, solo 15 minutos es el promedio que lo usamos una bolsa y después se desechan. Y estos van a parar en cuerpos de agua, océanos, ¿no? Los cuales a su vez son ingeridos por animales marinos, aves y otro tipo de animales, que al final les puede causar asfixia, estrangulamiento, entre otros, ¿no? Los residuos plásticos como los sorbetes, también cabe mencionarlos acá, los guaros plásticos de botellas, de latas, pueden lastimar también físicamente a los animales, introduciéndose en su cuerpo. Ahí justamente ahorita también hay un pequeño video en el cual se muestra un animal que ha sufrido justamente los estragos de estos plásticos, ¿no? El Universal TV. Se ve como así. ¿Es it live though? It hasn't moved yet. Keep it already in your hand because my battery is going to die soon, I think. You have it already. You have it. Bien, continuamos, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿qué posición ha tomado el Perú al respecto, no? Primero tenemos la estrategia Perú Limpio, que es un instrumento que tiene objetivo fomentar y fortalecer en la ciudadanía buenas prácticas ambientales. Esto fue aprobado con la resolución ministerial 122, 2021 MINAM, que prácticamente promueve las prácticas ambientales para el consumo responsable, así como minimizar la generación de residuos, segregación, valoración de los residuos sólidos, esto articulando esfuerzos con los actores públicos y privados, ¿no? Las instituciones, como una parte fundamental e integral de la transición hacia la economía circular. Sabemos que este objetivo se plantea a través de un abordaje con distintos públicos a los cuales se dirige la estrategia, ¿no? Ya sea sector público, ejecutivo, incluyendo instituciones, educaciones del gobierno, entre otras. Adicionalmente a esto tenemos, en el marco de la estrategia Perú Limpio, nace también la campaña Menos Plásticos, Más Vida, ¿no? A fin esto de promover en la ciudadanía el consumo responsable de plásticos de un solo uso, especialmente las bolsas, ¿no? Que como hemos visto genera tanto impacto y daño en la flora, la fauna y el medio ambiente. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos prácticamente la definición de la degradación del plástico. Ruptura química de macromoléculas de plástico, entre los que se pueden encontrar sustancias peligrosas, ¿no? Sabemos que están hechos a base de petróleo, el cual es un recurso no renovable y cada vez mucho más escaso. Asimismo, su fabricación e incineración es altamente tóxica, ya que quema, mejor dicho, emana dioxinas y cianuro, ¿no? Siguiente, por favor. Y la biodegradación de plástico, ¿no? Que es el camino hacia donde queremos apuntar. A lo largo de todos los plásticos se biodegradan, ¿no? Sin embargo, el tiempo de degradación y la composición de los mismos son cruciales para evitar la contaminación por microplásticos, sustancias tóxicas, peligrosas, entre otros. Según la norma técnica peruana 900.080, envases y embalajes, prácticamente mencionan 5 puntos importantes, ¿no? De origen fósil o biológico, la degradación de CO2, metano, agua, biomasa por microorganismos,
que contengan un mínimo del 50% de sólidos volátiles y concentraciones limitadas de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Los mártires. Degradación en un tiempo razonable, 90% en 6 meses en presencia de oxígeno y 2 meses en ausencia de oxígeno. Siguiente, por favor. Muy bien, yo voy a seguir continuando la exposición. Ahora vamos a la normativa. Muy bien, aquí vamos a hablar acerca de la ley 30884, ¿no? Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, ¿no? Esta ley, ¿no?, prohíbe el consumo de aquellos productos de plástico que son innecesarios, ¿no? ¿Y a esto qué refiere, no? Que son aquellos plásticos que no se pueden reciclar o que quizás representen algún riesgo para la salud, tanto para la salud pública como para la del ambiente. Además, pasemos al objetivo. Esta ley, ¿no?, tiene como objetivo establecer un marco regulatorio sobre todo del plástico, ¿no?, de un solo uso. También de otros plásticos que no pueden ser reutilizados, algunos recipientes o envases descartables de poliestireno expandido. Además, también contribuye en la concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida, ¿no? Los plásticos no reutilizables de un solo uso que son desechables se transicionan para ser reutilizados con el uso de tecnologías que puedan asegurar su biodegradación. Y estos tienen un fin de vida, ¿no? O son valorizados o son puestos a disposición final en rellenos sanitarios. Y de la prohibición de bienes, ¿no?, de PSU, que significa plástico de un solo uso, que son innecesarios o que representan un peligro para la salud pública, son los tres más comunes. El primero, que serían los sorbetes de plástico. El segundo, envases de tecnopor, ¿no?, esos que usan para consumo de bebidas o algún alimento, ¿no? Y solo bolsas muy pequeñas y delgadas, que se pueden encontrar mayormente en mercados. También vamos a tener en cuenta, ¿no?, tratar de reducir el uso de bolsas de plástico de un solo uso para poder ser reemplazados por bolsas reutilizables u otras que al degradarse no generen ninguna contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas, ¿no?, tratando además asegurar su valorización. Por ejemplo, los establecimientos, después de ser publicada esta ley, deberán también cobrar por cada bolsa que entreguen al consumidor, y lo que van recaudando se lo lleva el Fondo Nacional del Ambiente, el FONAM, ¿no?, que tiene que realizar ciertas acciones en contra de esto, ¿no?, como la educación ciudadana, el compromiso ambiental, promover, ¿no?, la investigación y tecnología, informar sobre el consumo responsable del plástico e impulsar a la actividad de los recicladores. Veamos exclusiones, porque para esta ley también se van a excluir bolsas de plástico por diferentes tipos de razones, ¿no?, ya sea por su contención y traslado de alimentos a granel, ¿no?, asepsia o inocuidad cuando contienen alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados, ¿no?, como se puede observar en la imagen, ¿no?, que es una bolsa la cual contiene carne cruda, que a veces la venden, o normalmente, ¿no?, la venden en supermercados. También de limpieza, higiene o salud, o sea, estas bolsas que son diseñadas netamente para la disposición de residuos, ¿no?, la clásica que te venden a un sol en los mercados y ahí pones todos los residuos sólidos que vas generando diariamente, ¿no? También están las prohibiciones, ¿no? Se prohíbe la adquisición o uso o ingreso de comercializaciones tanto de bolsas plásticas, poliestireno expandido, que son el tecnopor, y también de los sorbetes. Y todo esto fue al día siguiente de haber sido publicada la norma. Esta norma ha sido publicada el 19 de diciembre de 2018. ¿Dónde más están prohibidos este tipo de plásticos, ¿no? En áreas naturales protegidas, podemos dar de ejemplo Machu Picchu, áreas declaradas también como patrimonio cultural o natural de la humanidad, en museos, playas del litoral, ¿no?, y Amazonía peruana, y entre otros también están las entidades de la administración estatal. Además, se prohíbe la entrega de bolsas o envoltorios plásticos en publicidad, ¿no?, esas que te dan quizá en periódico o en alguna revista de Avon, por dar ejemplos, ¿no? Continuamos. Con respecto al tiempo de publicación, ¿no?, posteriormente, después de 12 meses de haber sido publicada esta norma, se prohibió también la fabricación,
la distribución, comercialización e importación, ¿no? Tanto del uso de entrega de estas bolsas, ¿no? Pero no cualquier tipo de bolsas, sino las que son, que tienen, ¿no? Estas características específicas, como lo son su área, ¿no? Su área que sean menores a 900 centímetros cuadrados, ¿no? Y como ejemplo también podría ser una bolsa de 30 por 30 centímetros, ¿no? Su espesor también tiene que ser menor a 50 micras y que incluyan aditivos que aceleran la fragmentación de microplásticos, ¿no? No biodegradables. Tenemos la implementación, ya que los prestadores de servicios, ¿no? Tanto de alimentación o alguno que se parezca, ¿no? De eh, evitar la entrega de bolsas plásticas, sorbetes o envases de tecnopor, ¿no? Polistireno expandido a los visitantes. También reemplazar estas por plástico reutilizable o biodegradable. También está la comunicación, sensibilización y asistencia técnica, ¿no? Menos plástico y más vida. Esta iniciativa, ¿no? Que forma parte de la campaña educativa de concientización ambiental llamada Perú Limpio, que ha sido enmarcada en el eje comunicativo de consumo responsable, ¿no? La cual está siendo implementada tanto así a nivel nacional, ¿no? El cual tiene como finalidad fomentar entre la población el consumo responsable. ¿Pero cómo? Mediante la disminución de uso de plásticos desechables, ¿no? Como es el ternopor, bolsas de plástico y sorbetes. Aquí tenemos el afiche, ¿no? Que el MINAM publicó para este tipo de concientización, donde decía que no pidas, no uses esas bolsas, ¿no? Que son menores al área que ya mencioné de 900 centímetros cuadrados. Pasamos al reglamento. La ley fue aprobada por el Decreto Supremo número 6 del 2019 MINAM, ¿no? Que va a aprobar la ley ya mencionada, la número 30884, la que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, ¿no? Publicada el 23 de agosto del 2018. Aquí se puede observar, ¿no? Algunas iniciativas nacionales, ¿no? En la parte izquierda se puede ver los símbolos de prohibiciones y reducciones, ¿no? Entonces, viendo las iniciativas nacionales, por ejemplo, Macro ha prohibido las bolsas plásticas totalmente, ¿no? En su supermercado, ¿no? La Universidad Agraria ha reducido el uso del ternopor y sorbetes. Por ejemplo, también está la otra Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, que prohibió totalmente las bolsas, el polistireno expandido y los sorbetes. La Universidad Pontificia Unano y Católica del Perú también ha prohibido el tecnopor, ¿no? Y los sorbetes. Por ejemplo, hay una tienda, ¿no? La UNIC, que también ha reducido la cantidad de bolsas, ¿no? Ellos sí es necesario a veces tener bolsas, pero ya son más biodegradables. También en los supermercados más conocidos, ¿no? Como Totus, Metro, Plaza Vea, Vivanda, ¿no? Han reducido las bolsas y el tecnopor. Ya como conclusiones, tenemos, ¿no? Que las bolsas de plástico obviamente no van a generar un problema grave ambiental debido tanto a su producción y su consumo, sobre todo excesivo, ¿no? Que al hacer esto no contribuyen a una contaminación de ecosistema, ¿no? Sobre todo los que se vieron en los videos, ¿no? Que son los cuerpos de agua y los sistemas marinos, ¿no? También la regulación y restricción de las bolsas de plástico en el Perú ha tenido muchos impactos positivos, ya que se ha reducido, ¿no? La cantidad de bolsas de plástico de un solo uso considerablemente. También la medida de implementación como la prohibición de bolsas de plástico de un solo uso en algunas ciudades y la promoción de alternativas sostenibles que pues ha llevado, ¿no? A una reducción en su consumo y a un mayor uso de estas bolsas que son reutilizables, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Como recomendaciones tenemos para invertir en tecnologías y materiales más sostenibles, como bolsas biodegradables, compostables o fabricadas a partir de materiales que sean pues renovables, ¿no? También vamos a recomendar fomentar el uso de estas bolsas reciclables que son de tela, ¿no? Para evitar el uso de bolsas que no sean biodegradables a corto plazo. También realizar campañas que ayuden
a la población para concientizar a ciudadanos sobre impactos negativos de estas bolsas de plástico en el medio ambiente a través de, no sé, pues quizá programas escolares, campañas mediáticas, actividades en conjunto con la población que sean comunitarias, que nos ayudemos entre todos para reducir la cantidad de bolsas de plástico, ¿no? Bueno, hasta aquí llegaría esta exposición. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias también, jóvenes, por su predisposición y extensivo al colega Richard Guapaya, ¿no? Era necesario de que de una manera u otra concienticemos sobre el no usar, ¿no?, bolsa de plástico en lo posible. Y si es que hubiese alguna consulta de parte de los que están en sala, creo que uno o algo adicional que podrían indicar ustedes, jóvenes, Michael, Gerson, alguna cosita adicional que puedan informar sobre los plásticos para que los jóvenes, mientras están llenando la encuesta, puedan enterarse o incrementar en sus conocimientos, ¿no? Tengamos en cuenta que son estudiantes de entre primer y quinto ciclo los que estarían acá, ¿no?, en esta conferencia que están brindando. Sí. Michael, si tuvieran algo adicional, o Gerson. Sí, bueno, adicionalmente, ¿no? Sería bueno para, pues, cada uno, yo sé que lleva algunos cursos y normalmente en la parte de responsabilidad social sería bueno hacer unas campañas para la reducción del plástico, ¿no? O sea, organizar campañas que puedan concientizar a la educación de la población, ¿no?, sobre este impacto negativo y el uso excesivo también del plástico. Y además indicarles que, sobre todo, promuevan algunas alternativas sostenibles como dimos de ejemplo, ¿no? O sea, cambiar las bolsas de un solo uso a que sean reutilizables como son normalmente las de tela. Quizá también podrían hacer programas de reciclaje de plástico, ¿no? Digamos que podrían establecer programas de reciclaje de plástico entre comunidades, dependiendo de donde vivan, formar como que comunidades para poder fomentar, ¿no?, la recolección quizá y el reciclaje adecuado de estos materiales, ¿no?, de que eso como son las bolsas de plástico. Bien, correcto. Fernández, algo adicional, por favor. Sí, profesor. Bueno, sabemos que en la actualidad es un poco complicado despegarnos de las bolsas, ¿no? Más que todo ahora con el tema del COVID, por la inocuidad, en el caso de proteger nuestros alimentos. Pero se puede hacer el esfuerzo de reutilizar cuando vamos al mercado, por ejemplo, guardar las bolsas, no desecharlas del todo, porque de una u otra manera para algo nos pueden servir. De esta manera, aunque con pequeñas acciones, al final, si las sumamos todas, generan grandes cambios. Muy bien, correcto. Creo que en lo concerniente a eso de las bolsas plásticas se ha dicho lo más importante. Sería conveniente que nuevamente mencionen cuál es esa ley que faculta el no uso del plástico. Creo que lo tenían ustedes por ahí. Por favor, pueden compartir nuevamente esa lámina. Correcto, ¿no? Ahí está, sí, para que tengan presente. No ahí se está, olviden, ¿no? sí, no se olviden la ley número 30884 que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, ¿no?, que son los poliestireno expandido y los sorbetes. Fundamentalmente, o sea, hacemos que cuando vayamos a compartir una bebida, en todo caso que los sorbetes no sean de plástico, porque ahora están implementando, ¿no?, otro tipo de sorbetes en algunos establecimientos responsables que ya no usan los sorbetes o las cañitas, ¿no?, de plásticos. Creo que es una buena acción que al menos algunos establecimientos lo están haciendo. De una u otra forma están ayudando para que los jóvenes también, o los que van a esos establecimientos, pues no lo consumen, pues generalmente se suele terminando en el suelo, en el depósito, en el recipiente donde se recepcionan, pero finalmente sabemos que eso va a llegar
a un destino no adecuado. Bien, nuevamente gracias a Fernández, gracias García, y también a los jóvenes que han dado su tiempo para poder participar esta tarde en conocer algo más relacionado con la ley que regula el plástico de un solo uso. Buenas tardes, chicos. Gracias. Se han Gracias a terminado usted, de